Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos en el proyecto Conoce a tus candidatas y candidatos y el día de hoy nos acompaña el maestro Carlos Alberto Martínez Beltrán, quien es candidato a magistrado en materia penal en el estado de Chihuahua. Candidato, muchas gracias por aceptar la entrevista y ahora sí que por regalarnos un poco de su tiempo a este proyecto tan importante iniciado por Gutiérrez y Asociados, el licenciado Alejandro Gutiérrez, apoyo legal y una servidora Daniela Vélez. Nuevamente a quienes nos están observando o nos están viendo en esta entrevista, les agradecemos su tiempo y sobre todo que recuerden que es con la finalidad de que ustedes estén informados y generen un voto importante para este 1 de junio. Candidato, muchas gracias nuevamente y bienvenido. Gracias, al contrario, por la invitación a ustedes. Estos espacios creo que son muy oportunos para este nuevo ejercicio en la selección de de las personas que se van a ocupar, pues, de la nueva jurisdicción, ¿no? Vamos a llamarlo en este nuevo modelo ya de justicia, de nuevas mentes, nuevas imágenes, nuevas personas con nuevos criterios se van a incorporar a nuestra jurisdicción. Muchísimas gracias. Y también nos gustaría, candidato Carlos Alberto Martínez Beltrán, conocer de qué forma le gustaría que me dirija a usted a lo largo de la entrevista, ya sea como licenciado, maestro o Carlos. Carlos, por favor. Muchísimas gracias. Entonces, Gracias. de esa manera nos vamos a dirigir. Carlos, y en ese sentido, vamos a empezar ahora sí con una parte importante para romper un poquito el hielo con las personas que nos van a estar viendo a lo largo de esta entrevista y sobre todo, pues que conozcan un poquito quién es Carlos. Nos platica quién es Carlos de manera muy general. Gracias. Bueno, pues Carlos es un hijo agradecido, que es como mi madre me forjó. Es un hijo trabajador, que es el ejemplo que vi con mi padre. Es un esposo dedicado, leal y sobre todo padre de 4 hijos. Ese es Carlos. Y además, pues vienen los hijos centenados, ¿no? Que son todos y todas las estudiantes que hemos forjado durante casi 20 años. Siempre les digo a manera de broma, ¿no? Que son mis hijos, pero uno se va haciendo ese cariño, ese afecto con los estudiantes. Claro, y creo que esto es algo muy importante que nos comparten, ¿no? Porque de alguna manera los y las estudiantes que están, perdón, a lo largo pues ahora sí que de este proceso de pasar generación tras generación, definitivamente se llevan un aprendizaje de cada uno de los maestros. En este sentido, pues nos gustaría también preguntarle ahora sí que un poquito más de cuestiones personales para que lo vayan conociendo, identificando. Y la pregunta que le formularíamos en este momento sería, ¿desde cuándo Carlos supo que quería ser abogado? Híjole, es una pregunta que tengo una respuesta muy directa porque lo supe desde niño. Desde muy niño, yo crecí en un barrio. Y en ese barrio, pues me tocó ver todas las evoluciones de injusticia que se generaban ahí. Y en este lugar, no me encantaba mucho la expresión de las personas en contra de las autoridades, policías, jueces y demás, pero me fijaba mucho en cómo sufrían las madres por estas detenciones. Y yo veía si, me preguntaba si era justo o injusto y dije, yo quiero ser abogado para, pues defenderlos, ¿no? Porque había personas que eran amigos míos o amigas que definitivamente no estaban, estamos jugando fútbol los involucraban en estas situaciones y los detenían y yo decía, yo quiero ser abogado por eso, pero desde muy niño. Ya cuando incursionas en la licenciatura, pues te das cuenta que hay más allá todavía del entender ese aspecto de la justicia y ves las formalidades, ves lo que es un juez, lo que es el tribunal, lo que es un magistrado, lo que es la Suprema Corte de Justicia y dices, no, pues definitivamente yo quiero hacer carrera judicial. Claro. Quiero incidir en la justicia desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, desde muy pequeño usted ya traía ahora sí que ese deseo por estudiar leyes o derecho como tal. Sí, desde muy niño. De hecho, me lo preguntaban y cuando llegó el momento que me pregunta mi padre, pues no se lo dije hasta que hice el examen profesional. Ay, qué padre. Muy bien, pues también sería muy importante que nos platique un poquito sobre su trayectoria académica para que las personas que estén viendo el video conozcan todo el proceso pues de estudio que usted ha llevado a cabo a lo largo de su trayectoria. Gracias. Bueno, pues debo señalar que soy egresado, toda mi instrucción fue pública. Soy egresado orgullosamente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ahí cursé la licenciatura en Derecho. Posteriormente, en la Universidad Autónoma de Chihuahua hice la maestría. Simultáneamente hice una especialidad, un curso de posgrado en Derecho Constitucional y en Derecho Penal.
Okay. en la Universidad de Barcelona y también el doctorado en Derecho Judicial por el Instituto de Formación y Actualización Judicial. Y en ese inter, desde el 2001 hasta la fecha, he estado en constante preparación. Al año, bueno, debo señalar que presenté más de 200 constancias de actualización y de reconocimientos para poder entrar en este Proceso. proceso de Entonces, selección. esto nos habla evidentemente, es importante, ¿verdad? Señalar que son 200 constancias aproximadas de cursos, especialidades y toda esa parte. Así es, sí. Entonces nos habla de una preparación importante a lo largo de su trayectoria académica. Y en este sentido nos gustaría también, pues, preguntarle esta parte importante. ¿Desde cuándo Carlos se visualizó como magistrado? ¿En algún momento de su vida? Sí. Pasa lo siguiente. Siempre quise tener un despacho corporativo cuando estaba en la licenciatura, ¿no? Ya cuando ingresas dice, pues se me hace que antes de irnos por la judicatura ponemos un despacho corporativo porque había mis grandes maestros, ¿no? Claro. Que te forman. Y luego la vida me llevó por la vía penal y dije, pues tomamos ese proyecto, si invertimos el proyecto, en lugar de que primero seas un abogado acreditado y luego te vas a la judicatura, pues primero empezamos por la judicatura. Y desde ahí lo empezamos a visualizar. Muy bien. O sea, tiene ya mucho tiempo con esta idea Sí. o esta imagen, ¿verdad? De llegar a ser magistrado en materia penal específicamente o en algún momento planteó en No, otras siempre fue por la materias. cuestión de la justicia. Mi intención siempre fue la judicatura. Mi intención siempre fue el poder judicial. Y de esta forma incidir también incluso en la docencia, porque las comparto ambas, la práctica y la teoría. Muy bien. Las comparto incluso para la comunidad universitaria, ¿no? Entonces les transmite ese conocimiento a los estudiantes, ¿verdad? Sin duda. Muy bien. Y también nos gustaría que nos platicara un poquito o plantear esta pregunta que les hemos formulado a la mayoría de los candidatos. ¿Considera Carlos estar preparado para este puesto tan importante como magistrado penal? Sin duda. Aparte de que ya he tenido esa experiencia, ¿no? He tenido la satisfacción, la virtud y pues ya he estado ocupando. El cargo es secretario de acuerdos y por ministerio de ley puedes estar encargado de la sala cuando se ausenta el magistrado o la magistrada. En este caso me tocó cuando se jubiló mi ex jefa, Dormía Aguilar Casas. Fue la segunda ocasión que ocupé el encargo, tiene las mismas funciones que un magistrado, pero ya posteriormente en 2018 fui magistrado provisional. Entonces ya tengo experiencia en este encargo y lo mejor de todo, no se trata solo de resolver desde el escritorio. Fui coordinador regional de agentes del Ministerio Público, estuve en operativos con agentes policiales, sé cómo se obtienen los medios de prueba, sé por qué motivo llegan las carpetas de investigación, con esos tecnicismos, con esa calidad de prueba a los tribunales. Entonces sabemos hasta qué momento poder exigir a las autoridades y hasta qué momento no, hasta qué momento le podemos exigir a una víctima, a una niña, a un niño, a una persona en condición de vulnerabilidad, que se exprese o que deje de hacerlo para poder valorar y sobre todo incidir con estos criterios en los criterios y las nuevas personas que van a ocupar los cargos de jueces y jueces. Bueno, y esto que nos comparte es muy importante porque creo que la comunidad, las personas que están aquí viendo el video, pues deberían de conocer un poquito qué hace un magistrado en materia penal, ¿no? De manera muy general, le agradeceríamos que nos comparta para que podamos identificar la diferencia entre un juez penal y un magistrado penal. Gracias. Bien. El juez penal se va a ocupar de emitir, vamos a decirlo directo, sentencias en contra de las personas que hayan cometido delitos o bien declaran su inocencia si fueron acusadas por esos delitos. Sin embargo, el agente del Ministerio Público, las víctimas o la propia persona acusada no se quedan conformes con la sentencia. Entonces, apelan. Lo voy a llamar así genéricamente. Esa sentencia del juez o esa resolución del juez llega ante el magistrado o la magistrada, quien va a revisar los razonamientos del juez para que pueda determinar si resolvió como la ley lo dice. Okay. Si hay algún error judicial, si hay algo que deba enderezarse, los magistrados y las magistradas corrigen esos criterios que se están dando en los jueces y en las juezas. Okay. Pero no es toda la función que hace un magistrado. Un magistrado y una magistrada, aparte de dedicárselo de materia penal, van a tener un voto en el pleno del Tribunal Superior de Justicia.
donde se toman las decisiones que van a impactar en cómo se administra justicia, en cómo usted, usuario, va a llegar a los tribunales, no importa la materia civil, familiar, penal, laboral, y toda la administración, el trato de las personas que se encuentran en la función pública hacia los usuarios, también incide en las decisiones que se toman por el Tribunal Superior de Justicia del Estado. El magistrado o la magistrada, pues, aparte de revisar lo que hacen los jueces, también incide en lo que va a ocurrir en En todo el lo Poder que es el Judicial. tribunal. Muy bien. Y ahorita, pues, que nos platica que de alguna manera hay una incidencia por parte de los magistrados en todo el tribunal en su generalidad. También nos gustaría conocer por qué Carlos se postuló en esta primera etapa de implementación de la reforma judicial y no esperó ahora sí que a próximas etapas o elecciones. Bien, hay que tomar en cuenta dos aspectos. El primero es que fue muy señalada la reforma, sin duda, pero ya está la reforma. Y no vamos a desaprovechar, al menos yo no quiero desaprovechar la experiencia adquirida para no hacer que funcione este nuevo modelo. Claro. Si eso es lo que se va a implementar, si eso es lo que la gente quiere, se quiere una cercanía con la comunidad, eso es lo que debemos tener. Y eso es lo que me motivó a que yo ingresara en esta primera orden. Más, ya tengo 25 años en el Poder Judicial. Claro. Entonces sería más que aprovechar esa experiencia, pues dejarla en lo que tanto me ha contribuido a mi formación. Ya veremos después qué hacemos, ¿no? Muy bien. Y ahorita compartía esta parte de la reforma judicial. ¿Qué opina Carlos de esta reforma judicial? Es necesaria, fue necesaria. Sin duda no estamos acostumbrados a que sea la comunidad quien elija a los jueces o las juezas. Sin duda en las personas políticas siempre visualizaron como, porque yo sí voy a buscar el voto y ustedes no, ¿no? Bueno, este es el primer ejercicio, vamos a ver cómo nos va. Los cambios siempre son buenos, los cambios siempre nos van a llevar a mejorar, o al menos esa es la idea con la que debemos llegar para hacer que esto funcione. Ya está en la Constitución, ya no hay vuelta atrás. Bueno, entonces vamos a incidir en que los mejores perfiles queden en esos cargos para que funcione la reforma, para que la gente sí tenga su justicia pronta, para que la gente tenga una justicia en la que no sea burocrática todo el trámite, en la que no se tarden, en la que maltraten al litigante o le retarden sus asuntos, en fin, que lo hagamos de una forma más ágil. Sí, y ahorita acaba de tocar un punto muy importante y hemos escuchado, nos han platicado o nos han hecho los comentarios de por qué la justicia es tan lenta, por qué los procedimientos son tan tardados, por qué hay tanta complejidad en los asuntos. ¿Nos puede compartir algo al respecto sobre estos, ahora sí que comentarios que nos han llegado? Sí, sin duda siempre debemos pensar en es que siempre se ha hecho así. Bueno, si funciona, déjalo. Pero si te retarda la justicia, entonces no está funcionando. Tienes que modificarlo. Sí, tenemos reglas en los códigos procesales para poder llevar un procedimiento. Bueno, ve la forma en que puedas agilizar esos trámites, ¿no? Cosas tan simples. Y esto lo aprendí en materia familiar cuando estuve con Guadalupe Manuel de Santiago Aguayo en el juzgado primero familiar hace 25 años. Y llegaban 3 o 4 escritos para un expediente y a cada escrito le hacían un acuerdo. O sea, son 3 escritos, 3 acuerdos, 3 firmas. Claro. De manera que se concentran y empezamos a trabajar ya nada más en los 3 escritos, en un acuerdo y una firma. Todo eso pareciera, ay, pues, ¿qué tanto es una firma? Sí, pero tienes 1800, 2800 juicios, Claro. multiplícalo por 3 firmas, entonces al día las listas de acuerdos de cuántos son, ¿no? Claro. Igual en materia penal, en las audiencias, ¿de qué forma hacerlo más ágil? A ver, la justicia es para la persona que no estudió derecho, quien está siendo acusada, quien es víctima, normalmente no estudió derecho, no entiende de artículos, no entiende de códigos. Entonces nuestro lenguaje debe ser claro, debe ser sencillo, para que lo entienda la persona a la que va a dirigir la justicia. Y no nada más ellos dos, también el público. Porque la comunidad, los medios de comunicación están también ahí y no se debe tergiversar el lenguaje, no se debe malinterpretar lo que se está señalando. Entonces debemos hablar de una forma clara. Sí, y acorde a esto que nos comenta, y voy a puntualizar porque esta era una de las siguientes preguntas, ¿no? Decimos comúnmente que la justicia es para todos y que debe estar al alcance o a la mano de todos. ¿Considera usted que hay una forma en que las personas puedan acercarse más a ustedes como magistrados
bien hemos escuchado que a veces es difícil contactar a un juez o tener un acercamiento con un juez que ha ido modificando con esta reforma de la oralidad, pero dicen, bueno, si un juez es complicado de acercarse a él, un magistrado es más. ¿De qué manera puede usted ahora sí que estrechar un poco más los lazos con la comunidad, abrir más la comunicación? Bien, en las afirmaciones que nos acaban de hacer es cómo la comunidad se puede acercar a un magistrado. No, es cómo el magistrado o la magistrada se puede acercar a la comunidad. ¿Cómo la segunda instancia se puede acercar a la primera? Bueno, pues en esa toma de decisiones que se tomen en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, para que informemos a la comunidad qué es lo que hacemos, para que informemos en vivo, en directo, con palabras sencillas y tengamos un trato amable, afable, natural con la gente. Aparte de comunicar qué es lo que hacemos, aparte de tener en audiencia una claridad de cómo conducirnos con las personas que van a pedirnos justicia, pues también habrá que hacer algo que nos permita acercarnos a ellos, ¿no? Claro. Por ejemplo, estos programas que están desarrollándose, pues nos llevan precisamente a comunicarles cómo es que nosotros vamos ante ellos. Claro. Y luego hay otra parte que creo que deriva de esto que nos ha estado platicando. ¿Qué valores considera que debe de tener un magistrado para desarrollar un trabajo pues sólido, intachable y como la comunidad lo espera también? Lo primero es la honorabilidad. No podemos desarrollarnos si no somos personas honorables. Y dentro de lo demás, bueno, pues la eficacia como valor ya, elevarlo a la función jurisdiccional, el ser personas de buen hálito, vamos a llamarlos así, ¿no? De buen natural, que podamos ser imparciales, que podamos ser justos, que podamos entender cuál es la situación particular en cada persona, porque no todos los asuntos son iguales. Claro. Sí, los delitos se llamarán igual, homicidio, violación, fraude, despojo, pero en cada asunto hay una particularidad. Y me parece que debemos nosotros tener empatía, debemos tener la sensibilidad para poder entender esas particularidades. Claro. Y luego, pues también nos gustaría preguntarle, no sé si ya formulé la pregunta, creo que nos la platicó de manera muy general, pero se ha desarrollado ya por muchos años en el tribunal, es correcto, y nos compartió que estuvo ya en 2 ocasiones como encargado de sala, si mal no Así recuerdo, ¿verdad? es. Ajá. De despacho, pero previo a eso generó algunas otras actividades dentro de tribunales. Sí, empecé desde muy abajo. Empecé desde prestador de servicio social, Okay. por allá de 1997. Entonces De ya hecho, tiene tiempo dentro de los tribunales. sí, fue en el 97 cuando ingreso a la universidad, a enero, ya sería el 98 cuando creo que ingreso al juzgado primero de lo familiar como prestador de servicio social. Ahí me dan la oportunidad de cubrir un interinato gracias a la forma en que uno se conduce. Recuerdo muy bien que me quisieron dar dinero por dar unas copias, que era mi servicio social. Y le dije al abogado que no. Y después me habla el juez y me felicita porque el abogado se enojó conmigo porque no le recibí el dinero. Y me dice, es que eso es lo que necesitamos en el Poder Judicial. Claro. Empecé entonces como escribiente, después se terminó el interinato, me puse a trabajar en otras cuestiones, fui operador de maquila, fui taxista. Y después me llaman precisamente por esa fama que se hace, oiga, pues nos dicen que usted es un buen elemento, véngase a un juzgado al séptimo penal. Claro. Y ahí vamos hasta el Cerezo, ¿no? No había ni camiones. Batallábamos pues por la ruta que se daba en aquel tiempo. Ahí iba primero los fines de semana, después se extendió a toda la semana, me dan un interinato más amplio, luego me dan la plaza, luego secretario de acuerdos, secretario de proyectos en primera instancia. Luego en la Fiscalía General del Estado, antes Procuraduría General del Estado, me dan la oportunidad de ser coordinador regional de toda la zona norte del estado de Chihuahua. Okay. Es decir, estamos hablando de Ahumada, Guadalupe, Prajés, Gilberto Guerrero, Puerto Palomas de Villa, La Chona, es que sí le dicen de cariño, Ujú. em, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Buenaventura. Entonces conoces la problemática de toda esta región a través de la fiscalía y es cuando verdaderamente sabes cómo los fenómenos sociales, la gente, la comunidad, pues tiene problemas, ¿no? Y cómo quieres que se los resuelvas rápido. La fiscalía es muy buena para eso. Y luego regreso ya a una sala de apelaciones. Okay. En secretario de acuerdos de la primera sala penal regional, secretario proyectista, se da la oportunidad que cubra ahí, creo que en 3 ocasiones como encargado de sala.
Luego se da la oportunidad de que sea magistrado provisional en la cuarta sala penal regional. Me tocó inaugurarla. Debo señalar que en todos esos encargos siempre entregué en ceros mi trabajo. O sea, termino los expedientes que me entregan, que me turnan, y los entregué en ceros. Y después de eso, me fui de juez de enjuiciamiento y hasta ahorita estoy de juez de enjuiciamiento. Muy bien, pues creo que nos está platicando ahora sí que información muy importante para quienes están escuchando esta entrevista, ¿verdad? Toda esa trayectoria, y usted lo dijo hace un momento, ¿no? Empezó desde abajo, y eso es algo que también debe de reconocerse, y nos gustaría también que nos compartiera, creo que con esta experiencia, trayectoria y seguimiento que ha tenido en los tribunales, pues ha tenido contacto con, ahora sí que personas de fiscalía, de los propios tribunales, abogados litigantes, con víctimas, con ahora sí que los acusados, vamos a decirle de esa manera. Y entonces, ¿alguna de estas personas ha tenido acercamiento con usted ahora en esta parte de la reforma para hacerle recomendaciones, para decirle, se puede mejorar esto? Nosotros recomendamos esto. ¿De alguna forma ha tenido ese acercamiento? Del momento, no, yo creo que ahorita las personas están más concentradas en ver quiénes son los candidatos, ¿no? Y que los mejores perfiles ocupen esos lugares. Y al menos me ha dado mucho gusto la aceptación que hemos tenido cuando se enteran de que por fin estoy como candidato. Y más que nada me han dicho, es que personas preparadas como usted son las que necesitamos en esos lugares. Yo creo que va a llegar eso en una segunda etapa del proceso electoral y seguramente ya vendrán las propuestas, ¿no? Yo estoy abierto a recibirlas. Si usted está interesado o interesada en proponer esas mejoras para el tribunal, adelante, están mis redes sociales abiertas, usted puede mandar los mensajes, ahí está mi bio, se ve TikTok, Instagram, la página de Facebook, mi correo electrónico. Ustedes puede mandarme los comentarios y me puede decir, me gustaría que el sistema de justicia cambiara de esta forma, ¿no? El trato con la gente, para nuestros propios compañeros y compañeras del tribunal, para las personas acusadas o para las propias víctimas, las organizaciones no gubernamentales, que son muy importantes en nuestra comunidad. En fin, pueden hacer esas propuestas y con mucho gusto las voy a escuchar, con mucho gusto voy a poder darle seguimiento en el supuesto de que las personas me consideren que soy un candidato que debe ocupar ese cargo a partir de septiembre, con su elección el 1 de junio, y con mucho gusto vamos a ejecutar esas propuestas, Bueno, y creo que ahorita nos compartía hace un momento que como magistrado puede incidir sin duda. en que realmente algunas de estas propuestas, las que sean necesarias y válidas, pues se implementen, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy importante. Para conocer ahora sí un poquito más en cuestión de su campaña, ¿tiene usted algunas propuestas? ¿Ha identificado algunos elementos que se puedan mejorar o modificar una vez que usted llegue a la sala para poder mejorar las actividades? Sí, bueno, ya hemos implementado cambios en la forma de llevar la segunda instancia, como le decimos, a estar en una sala de apelaciones, ¿no? Al menos para mí es de gran satisfacción que las formas, los argumentos, los razonamientos que damos para valorar un medio de prueba, pues se replican en varias sentencias, ¿no? Y la forma, sobre todo, de cómo tratamos humanamente a nuestros compañeros y compañeras, que son los que a fin de cuentas nos van a apoyar muchísimo para sacar rápido ese trabajo y que tengamos justicia pronta y expedita. De manera que una de las formas es, pues, que tengamos un buen compañerismo en nuestra sala de trabajo, un trato humano. Y segundo, que cualquier persona que se acerque a la sala a pedir información con respecto a esos asuntos, de entrada por lo que está ahí, pues va a recibir una atención de primera Claro, mano, ¿no? Yo me voy a acercar a apoyarles. claro. Y Y dentro de las mejoras, perdón, no, no, que también adelante. se pueden proponer es precisamente esta cercanía, ¿no? Estos módulos de información, esta forma de recibir 24 horas Claro, al justiciable, que a fin de cuentas, pues está una persona que está abrumada porque necesita justicia y quiere justicia. claro. Entonces no podemos entretener tanto la forma de darle el servicio a la persona usuaria. Ok. Y me disculpo porque estaba aquí buscando precisamente su imagen. Ya estoy yo viendo sus redes y todo, ya que no las compartí Gracias. hace un momento, con la finalidad de poder darle la información a quienes nos ven a través de este video. Pero previo a eso nos gustaría, maestro, candidato a magistratura en materia penal en el estado de Chihuahua, Carlos Alberto Martínez Beltrán, que nos comparta cuál es el número que se le asignó, cuál es el color de la boleta en la que lo van a poder identificar y a su vez que proporcione un breve mensaje para quienes lo estén escuchando y evidentemente pues puedan tener un acercamiento con usted, conocerlo más ampliamente
y hablar un poquito de este proceso. Bien, Adelante. pues muchas gracias. Voy a decirlo tal como lo van a ustedes advertir en la cédula electoral, en la papeleta. Es el número 42, el candidato que me tocó, es Martínez Beltrán Carlos Alberto, candidato a magistrado penal para todo el estado de Chihuahua. Esto es muy importante porque por un servidor y por el resto de los candidatos y candidatas van a poder elegir en todo el estado de Chihuahua. Así es como nos van a encontrar y dentro de lo que vamos a desarrollar es cercanía con las personas que pidan el acceso a la justicia. Vamos a tratarles de una forma amable en las audiencias. Las Claro. penas son muy duras en el estado de Chihuahua, como para todavía generar un trato que no implique amabilidad, que no implique dignidad hacia las personas. Claro. Entonces, lo que yo sí debo generar es eso, que las personas justiciables tendrán un trato digno, conforme a sus derechos y con el pleno respeto a su humanidad. Muchísimas gracias, candidato. Agradecemos nuevamente que nos haya compartido toda esta información que nos da el día de hoy. Agradecemos también que se haya tomado el tiempo de venir a esta entrevista tan importante para nosotros, para que la comunidad lo pueda conocer, lo pueda identificar. Y nuevamente le repito, estamos con el candidato a la magistratura penal o candidato a magistrado penal, perdón, quien se identificará con el número 42 en las Verde. boletas verdes, ¿sí? Y ahora sí que viene justo con el color, ¿verdad? Verde. El verde. Y va a estar con el nombre de Martínez Beltrán Carlos Alberto. Así es. Muchísimas gracias, maestro. Pues debo decir también que lo conozco en cuestión personal, su trabajo, su trayectoria. Y desde que yo era alumna me parece que ya daba clases. Sí. Entonces también es algo que debo de manifestar. Nuevamente, gracias, maestro Carlos Alberto Martínez Beltrán, número 42, boleta verde. Agradecemos su tiempo. Y a quienes nos ven, les agradecemos que nos sigan siguiendo las redes sociales y a su vez que compartan estos videos para que las personas puedan conocer a las y los candidatos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.